Amigos, este es el programa Imperio de Mentiras, donde hablamos sobre manipulación y desinformación en los medios rusos. El principal enemigo es Gran Bretaña. Cómo la televisión rusa está convirtiendo a Londres en el eje de la guerra mundial. En su última emisión, Vladimir Solovyov dedicó casi una hora a construir un monólogo en torno a un tema. Supuestamente, Gran Bretaña está detrás de todos los intentos de arrastrar a Rusia a una guerra mundial. Esto no es solo una crítica a la política exterior de Londres, ni un análisis de los procesos diplomáticos reales. Se presenta al espectador un ejemplo de una teoría de la conspiración profundamente elaborada que pone de relieve un nuevo modelo del mundo informativo ruso. El enemigo no es un vago Occidente, sino Gran Bretaña como fuente de inestabilidad global. 1. Gran Bretaña como principal artífice de la guerra. Solovyov comienza con acusaciones. Supuestamente, los servicios de inteligencia británicos orquestaron un intento de secuestrar un MiG-31 ruso y volarlo a Rumania para provocar un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Toda la presentación gira en torno a una única tesis. Londres no solo es hostil, sino que está creando deliberadamente las condiciones para la Tercera Guerra Mundial. A continuación, se añade una aclaración contundente. Estados Unidos es adecuado y posee una cultura estratégica. Europa es débil y caótica, y Gran Bretaña es la única instigadora de la escalada, actuando de forma sistemática, deliberada e histórica. Esto establece el enfoque. El conflicto no es consecuencia de la agresión rusa, sino de años de actividad de los servicios de inteligencia británicos. 2. Demonización de la BBC y pérdida de confianza en el periodismo occidental. El siguiente bloque presenta una crítica mordaz a la BBC. Ni siquiera es una crítica, sino una demonización. Se la califica de arma de propaganda. Se tacha a los periodistas de satanistas y camarillas homosexuales. Se afirma que la cultura británica es producto de la fornicación de Enrique VIII. Estos no son insultos al azar. Este es un método para destruir la confianza en las fuentes de información occidentales en general, especialmente en la mayor emisora pública de Europa. Cuando una presentadora de la BBC habla sobre los estándares periodísticos, Solovyov no argumenta, sino que lleva la conversación al absurdo, caricaturizando su discurso. El mensaje es simple: cualquier información británica es mentira, lo que significa que Rusia puede negar cualquier acusación, sea cual sea. Odio. Europa se está convirtiendo en una caricatura de la visión que tiene de la Unión Soviética tardía. Han perdido completamente la cabeza. Cuando escucho a esos idiotas de la BBC, me dan ganas de preguntarles, ¿hablan en serio? Es increíble cómo generaciones de periodistas han crecido con la idea de que estos son los medios occidentales, estos son los estándares. Estándares. Para empezar, es gracioso, claro, que el Reino Unido tenga un ministro de Cultura, porque es obvio que no hay cultura, y sin embargo hay un ministerio. Me vienen a la mente viejos chistes soviéticos, y una tal Lisa Nandy explica por qué no se debe condenar la propaganda británica. Hay una diferencia fundamental entre expresar una crítica seria del trabajo editorial y lanzar un ataque dirigido contra la institución misma, odio. Europa se está convirtiendo en una caricatura de la visión que tiene de la Unión Soviética tardía. Han perdido completamente la cabeza. Cuando escucho a esos idiotas de la BBC, me dan ganas de preguntarles, ¿hablan en serio? Es asombroso cómo hemos criado generaciones de periodistas que dicen, aquí están los medios occidentales, estos son los estándares, estándares. Para empezar, resulta irónico que el Reino Unido tenga un ministro de Cultura, porque es evidente que no existe una cultura propiamente dicha, y sin embargo, sí existe un ministerio. Me vienen a la mente viejos chistes soviéticos, y una tal Lisa Nandy explica por qué no se debe condenar la propaganda británica.
Hay una diferencia fundamental entre criticar seriamente el trabajo editorial y lanzar un ataque dirigido contra la propia institución. La BBC no es solo una emisora, es una institución nacional que nos pertenece a todos. Cada día narra la historia de quiénes somos, las personas, los lugares y las comunidades que conforman la vida del Reino Unido. Comunica los valores, la creatividad y la integridad británicos al mundo. Es la columna vertebral de nuestra industria creativa, con una presencia en nuestras naciones y regiones que ninguna otra organización puede igualar, y es, sin duda, la fuente de noticias más utilizada y fiable del Reino Unido. En un momento en que la línea entre hecho y opinión, entre noticia y periodismo, se difumina peligrosamente, la BBC permanece al margen. La BBC es un faro de luz en un mundo oscuro para la gente de aquí y del mundo entero. Las noticias fiables y la programación de calidad son vitales para nuestra democracia y nuestra vida cultural. Todos los que formamos parte de esta Cámara debemos valorarlas, apoyarlas y defenderlas con firmeza. La BBC se enfrenta a desafíos, en parte por su propia culpa, pero lo hace en el contexto de una revolución en el panorama mediático que ha puesto a prueba a todas las emisoras y ha dividido nuestro debate nacional. Ha llegado el momento de actuar con claridad y determinación para asegurar el futuro de la BBC. De hecho, basándonos en lo que la BBC editó y en lo que Trump no dijo en el mismo hilo, Trump podría haber ido a la cárcel, y ese era el objetivo de la censura de la BBC. Por eso la BBC debe transformarse y todos los periodistas deben ser expulsados, porque esto no tiene nada que ver con el periodismo. Se trata de un arma de propaganda, una camarilla británica ultraliberal y desquiciada. Absolutamente satánico, se los recuerdo. No tiene nada que ver con el cristianismo ni con los valores cristianos. Surgió de la fornicación de un tal Enrique y alcanzó el colmo de la locura cuando eligieron a representantes abiertamente LGBT, además de una organización extremista prohibida en Rusia, para dirigir lo que consideran su congregación, a pesar de que el antiguo rey es considerado un monarca absoluto, el príncipe más decepcionante de todos, un rey jardinero, y que prácticamente bendice los matrimonios homosexuales. ¿Qué clase de cristianismo es este? ¿De qué clase de democracia hablan estas personas? El nivel de crímenes cometidos por el ejército británico es tal que dicen: no podemos decir la verdad sobre lo que hicieron los soldados británicos, sino les contaremos lo que están haciendo en Ucrania. Así que un rayo de luz en este reino oscuro. Que se jodan, un rayo de luz en un reino oscuro, patéticas nimiedades. Genrikh Sergeyevich. En este tono positivo,